Bueno, el segundo problema que les voy a presentar corresponde al tema de métodos numéricos aplicados en transferencia de calor. Para este caso, tenemos un caso de transferencia estacionaria bidimensional de calor en una barra larga y sólida. Aquí se pide determinar las temperaturas en los puntos indicados en una barra larga y sólida de sección, en primer lugar de una sección cuadrada y en segundo lugar de una sección rectangular, utilizando el método de diferencias finitas. Las temperaturas medidas en los puntos seleccionados de las superficies exteriores nos las dan acá en la figura, los puntos externos. Para este caso la conductividad térmica del cuerpo es 20 vatios sobre metro grados Celsius y no hay generación de calor. El tamaño de malla se asume delta X igual a delta Y igual a 1 centímetro. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que para la formulación en diferencias finitas de un nodo interior, cuando no hay generación de calor, se expresa como el promedio aritmético de los cuatro nodos vecinos. En este caso la temperatura en el nodo, que queremos calcular la temperatura, va a ser igual al promedio de la temperatura del nodo que está a la izquierda, más la temperatura del nodo que está en la parte superior, más la temperatura del nodo que está en la parte derecha, más la temperatura del nodo que está en la parte inferior, dividido en 4, ¿sí? El promedio de las temperaturas de los nodos vecinos. Entonces, para el primer caso, que es la sección transversal cuadrada, se plantean las ecuaciones para cada nodo. Entonces, aquí observamos en la figura, para el nodo 1, en este caso, tenemos que 4 veces la temperatura en el nodo 1 va a ser igual a la temperatura del nodo de la izquierda, más la temperatura en el nodo superior, más la temperatura 2, más la temperatura 3. Organizando términos, pues nos queda 4 veces la temperatura 1 menos la temperatura 2 menos la temperatura 3 igual a 360, pues en este caso son grados Celsius. Asimismo hacemos para el nodo 2, en este caso para el nodo 2 como la frontera está aislada, la temperatura de la derecha se asume igual a la temperatura del nodo 1, en este caso por simetría. Entonces planteamos la ecuación y nos queda menos 2 veces la temperatura del nodo 1 más 4 veces la temperatura del nodo 2 menos la temperatura 4 igual a 200. Para el nodo 3, como la frontera está aislada, la temperatura inferior de este nodo va a ser la misma temperatura 1 por simetría. Entonces 4 veces la temperatura del nodo 3 va a ser igual a la temperatura del nodo de la izquierda, que es 200, más 2 veces la temperatura T1 más la temperatura a la derecha, que es T4. Dejando términos semejantes a un lado, nos queda esta ecuación. Y para temperatura 4 en el nodo 4, entonces la temperatura de la derecha va a ser la misma del nodo 3 y la temperatura inferior va a ser la misma del nodo 2. Entonces nos va a quedar 4 veces la temperatura del nodo 4, va a ser 2 veces la temperatura 3 más 2 veces la temperatura 2. Organizando los términos, nos queda esta otra ecuación. En este caso ya tenemos el sistema de ecuaciones, de 4 ecuaciones o 4 incógnitas, para el nodo 1, para el nodo 2, para el nodo 3 y para el nodo 4. Ingresamos esta información en Excel con las funciones de matriz inversa y multiplicación de matrices y nos arroja el resultado para cada incógnita, que en este caso sería la temperatura 1 de 185 grados y la temperatura 2 va a ser igual a la 3 y va a ser igual a la 4, que en este caso va a ser 190 grados. Ahora para el caso de la sección rectangular. Entonces, de acuerdo a la figura que tenemos, se plantean las ecuaciones de temperatura para cada nodo. En este caso, para el nodo 1, 4 veces la temperatura del nodo 1 va a ser eh, igual a la temperatura de la izquierda, que es 120, más la temperatura superior, que es 120 también, la temperatura de la derecha, que es T2, más la temperatura inferior, que es T3. Organizando los términos semejantes, obtenemos esta ecuación. Para el nodo 2 hacemos el mismo paso.
Entonces para el nodo 2 tenemos que 4 veces la temperatura en el nodo 2 va a ser igual a la suma de la temperatura del nodo de la izquierda, que es el 1, temperatura del nodo superior, que es 120, temperatura del nodo de la derecha, que es 120, y temperatura inferior, que es T4. Organizando términos semejantes obtenemos la segunda ecuación. Para el nodo 3, en este caso tenemos una frontera aislada, entonces la temperatura inferior se asume igual a la temperatura del nodo 1 por simetría. Entonces 4 veces la temperatura 3 va a ser igual a la temperatura de la izquierda, que es 140, más 2 veces T1 por simetría, más la temperatura de la derecha, que es T4. Organizando términos obtenemos la tercera ecuación. Y asimismo para el nodo 4, 4 veces la temperatura del nodo 4 va a ser igual a la temperatura de la izquierda, que es el nodo 3, más 2 veces la temperatura el nodo 2 por simetría, más la temperatura de la derecha, que es 140. Organizando términos semejantes obtenemos la cuarta ecuación. Aquí en este caso también se nos plantea un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, donde la ecuación de la temperatura del nodo 1, la ecuación de la temperatura del nodo 2, la ecuación de la temperatura del nodo 3 y la ecuación de la temperatura del nodo 4. Ingresando esta información en Excel nos da la respuesta que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, igual a 122.85 grados Celsius, y la temperatura 2 es igual a la temperatura 3, la temperatura 3 es igual a la temperatura 4, que es igual a 128.57 grados Celsius. Bueno, en este caso se analizó un artículo científico que corresponde al mejoramiento del desempeño hidráulico y térmico en intercambiador de calor usando espumas de aluminio. El consumo energético basado en combustibles fósiles aumenta constantemente. Esto genera varios efectos, como son polución y lógicamente calentamiento global. Por esto los investigadores están buscando soluciones que sean seguras y confiables para minimizar este impacto, buscando aumentar la eficiencia energética. Existen varios métodos para mejorar la eficiencia energética en transferencia de calor, como son las superficies extendidas o aletas, los medios porosos, campos magnéticos y acústicos, entre otras. El objetivo de este estudio fue investigar el comportamiento de la espuma de aluminio con una porosidad de 0.93 sobre el desempeño térmico hidráulico en un intercambiador de calor ubicados en deflectores en un canal rectangular. Los resultados que se obtuvieron con este estudio fue que la inserción de placas de espuma metálicas porosas de aluminio de grado 5, que en este caso es la línea roja, en el intercambiador de calor mostraron un incremento sustancial en la disipación del calor, ya que el número de Nusselt obtenido fue mayor comparado cuando se utilizaron placas deflectoras pero macizas o no porosas, o cuando no se utilizaron placas. La transferencia de calor fue 5 veces mayor en comparación al no utilizar placas. Bueno, como conclusiones, en primer lugar se calculó el coeficiente de transferencia de calor para el flujo de aire sobre un cuerpo por medio del coeficiente de transferencia de masa, en este caso aplicando la analogía de Chilton y Corbett entre la transferencia de masa y la transferencia de calor. La formulación de diferencias finitas de los problemas de conducción de calor básicamente consiste en resolver un sistema de n ecuaciones algebraicas con n temperaturas nodales desconocidas que se necesitan resolver en forma simultánea. Utilizando la formulación en diferencias finitas, se calculó la temperatura para cada nodo de una placa cuadrada y placa rectangular, en este caso con una transferencia de calor unidimensional en estado estacionario. Y del artículo científico estudiado, se analizó que el número de Nusselt es un indicador del mejoramiento de la transferencia de calor, lo que quiere decir que entre mayor sea el número de Nusselt, más es un indicador de que es más eficaz la convección. Las referencias bibliográficas, estos dos problemas se basaron en el libro de Seigel y Gahar, Transferencia de calor y masa,
a la ingeniera Heidi, que fue la directora en este curso, ingeniera Heidi Gallego. También pues me basé en las webconferencias de analogía de transferencia de masa y calor, fundamentos de fenómenos de transporte y métodos numéricos para la conducción de calor en estado estacionario en dos dimensiones, como parte de la asignatura de fenómenos de transporte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y el artículo analizado se referencia aquí también.